Capítulo 2. Observación. 2.1. Aprender a observar. Marcus, me pareció entender que las respuestas te llegan observando. ¿O estoy equivocado? Lo primero es comprender que observar no es analizar. Cuando somos pequeños observamos, pero el sistema educativo te lleva a analizar y distinguir entre bueno y malo, lo que te gusta y lo que no, lo grande y lo pequeño. Cuando pasa esto, ya no observas, enjuicias. Deberíamos aprender a observar. Esta sociedad, la educación, todo te lleva a analizar, y tienes una idea en la cabeza de cómo deben ser las cosas o cómo te gustan, entonces comparas. Sin embargo, debes observar todo con la mente en blanco, sin juicios. Hay una frase de Osho en su libro Alegría, dice algo como esto. Cuando le dices a un niño que está observando algo en el cielo, que eso es un pájaro, entonces deja de disfrutar el vuelo del pájaro, y a partir de este momento, se forma una imagen en su cabeza de lo que debe ser un pájaro, y entonces, lo que está viendo ya no es nada más que un objeto que comparar y analizar. Y eso nos pasa ahora a nosotros. Ya no observamos, porque automáticamente formamos una imagen en la cabeza con determinado estándar. Ahí empieza la confusión entre observar y analizar. Por lo tanto, en la observación llega la comprensión y no se requiere ningún esfuerzo. Deja a tu ego fuera de la jugada, no trates de analizar para llegar a nada. Solo juega a observar, pero no te olvides también de dudar de todas tus observaciones. 2.2. Observar, dudar. Marcus, cuéntame, ¿qué quieres decir con que observar es dudar? Tomemos como ejemplo una creencia religiosa. Si crees eso, ya no dudas y por lo tanto no observas. Hay que dudar de todas las creencias, y cuando digo todas, no excluyo ninguna. Ni siquiera tu creencia de comer. Tu hábito de comer lo tienes a salvo de tus dudas. ¿Por qué? Observa si lo necesitas o no. Para encontrar la verdad, duda de todas las escrituras, tradiciones y doctrinas. Duda de todo el contenido de tu mente y finalmente duda de tus sentidos. Buda. Duda de todas tus creencias, pero también observa por qué tienes que creer y quién está creyendo. Es una invitación a observar. El peligro de no dudar es la creencia ciega. La fe es una creencia ciega. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene creer si has comprendido que no eres tu cuerpo? En realidad, creer es no saber. Crees cuando no sabes. Tu ser, al contrario, no necesita creer, tu ser sabe. Por lo tanto, toda creencia viene siempre del ego, por eso duda de todo lo que crees. Me acuerdo de un lindo dicho de un autor desconocido. Si el hombre supiese que es eterno, no necesitaría ni sacerdotes ni salvadores. 2.3. Fe. Fanatismo. Violencia. ¿Tiene sentido entonces creer en Dios? A esa pregunta ahora te puedes contestar tú mismo. Como te comentaba, el que cree es el ego. La definición de fe más utilizada es la que viene en la Biblia, en Hebreos 11.1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de lo que no podemos ver. Lo dice claramente, fe es creer ciegamente. La gráfica nos muestra los dos lados de nuestro cerebro, la parte emocional, derecha, y la parte racional, izquierda. Deberíamos estar en completo balance. Sin embargo, dejamos de estar en equilibrio si seguimos, por ejemplo, a una creencia, podría ser cualquier religión, sin ser esta ni objetiva ni razonable. ¿Qué es lo que pasa? Sencillo, caemos en una creencia ciega, que siempre es peligroso, porque nos deja literalmente sin la capacidad de ver. Por un lado, puedes entender ahora, porque algunas cosas que te he dicho no las estás comprendiendo. No estás en un balance cerebral, y por eso tú, y algunos como tú, reaccionan con una sacudida de cabeza. No, qué locura. Seguramente voy a repetir eso mucho, pero es necesario. Recuerda que todo lo que te estoy diciendo es para que puedas dudar y cuestionar tus creencias actuales. Aquel que cree es aquel que no eres. Por el otro lado existe la fe verdadera, que es confianza,
no a un gurú, líder espiritual o religión, nada del exterior, sino a lo que tú realmente eres, a tu ser. Otro punto que observo es que cuando crees en Dios, sin dudar, porque dudar de Dios es blasfemia, entonces puedes llegar fácilmente al fanatismo defendiendo tu creencia, y del fanatismo a la violencia hay un paso muy pequeño. Las mayores guerras de la historia se han hecho en nombre de Dios. Lo he venido observando no solo con las religiones, sino en otros temas como el cambio climático. Si tú opinas diferente y defiendes una creencia con la misma fuerza con que la persona de enfrente lo hace, el choque de trenes está garantizado. Porque lo que tengo claro es que todos defendemos nuestras creencias principalmente por miedo. Cuando nos identificamos como el traje o el ego, entonces tenemos 1000 creencias y cuando éstas se caen automáticamente entramos en pánico de no tener claro qué o quién somos. Eso se llama disonancia cognitiva. Si buscas qué significa disonancia cognitiva, encontrarás que es la incomodidad que se produce cuando tenemos dos ideas que se contradicen. Por ejemplo, tus creencias versus lo que estás leyendo ahora. O cuando lo que pensamos, nuestras creencias, se contradice con nuestros actos. Y lo podemos ver en nosotros cuando respondemos inmediatamente con un no, sin pensar o reflexionar, cuando alguien nos dice que somos adictos, por ejemplo. Las palabras de Kierkegaard, filósofo danés, nos quiere recordar de nuestro autoengaño. Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad, la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Entonces, ¿qué es la conclusión? Obviamente no creer en nada y dudar de todo. Para mejor comprensión de esta parte, le dejo el comentario que me hizo una vez una amiga que participó en los retiros, y esto la confrontó consigo misma de manera violenta. Recuerdo que me dijiste, no eres eso que ves en el espejo, no eres hija, hijo, no eres hermana, hermano. Tus emociones son un programa, tus pensamientos y sentimientos no son reales, son una mentira. No eres tú quien está pensando. No existe un Dios, no hay salvadores, no hay seres superiores, nada puede salvarte. Nadie puede ayudarte porque no hay un Dios. Tú eres Dios. Por lo tanto, no existe nada que esté por encima de ti. Y al escuchar esto, me arrancaste toda mi identidad en un segundo. Todo lo que yo creía que era, se desvaneció en ese momento. No era nada de lo que yo había creído ser toda mi vida. Entonces, ¿quién era yo? No podía creer en nada, ni siquiera en mi pensamiento. Entonces, en ese estado de shock, lo único que me quedaba era mi respiración. Mi respiración era lo único real en ese momento. Y descubrí que yo era mi respiración. Y al ser yo la respiración, me convertí en todo a la vez. Ya no era alguien, sino que era el todo, y desde ese momento mi vida se partió en dos. Al derrumbarse mis creencias, se derrumba con ellas eso que creía que yo era, lo que llamaría experimentar una muerte del ego. Y como el ego es lo único que hemos sido durante toda nuestra vida, es como estar experimentando la desaparición de tu personaje, y esto te lleva a experimentar una sensación de vacío. Literal, es morir, es dejar que muera en un segundo todo lo que has sido durante toda tu vida. Y eso me asustó, pero también me liberó. Lo que creí al principio que iba a ser el final, solo era el comienzo de un proceso, el proceso de desidentificación, lo que llamo ahora la verdadera espiritualidad. Si no sabes qué hacer, solo respira. La defensa del ego por miedo a desaparecer se puede dar incluso con violencia, y es lo natural en este caso. Perder tu identidad es como caer al vacío. Nadie quiere entrar en pánico y haces lo que tengas que hacer para evitarlo. Por eso, es muy importante lo que te voy a decir. Te recomiendo nunca seguir a ningún gurú, maestro, guía espiritual, religión o Dios, porque la idolatría te lleva al fanatismo, te genera dependencias, y porque el mero hecho de seguir a alguien te priva de la libertad, pierdes tu poder y dejas de reconocer lo que realmente eres. Neutralidad total, no juicios. Entendido, Marcus. Entonces, ¿cómo definimos observación? Con el ejemplo del niño y el pájaro,
podemos ver que el niño se hace automáticamente una imagen en la cabeza del pájaro ideal.